transfusional, vamos a ver estos tres componentes, estos cuatro componentes, eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. Para hablar de unidad transfusional, tengo que tener en cuenta estas dos cosas, esta diferencia. Una cosa es banco de sangre y otra cosa es un servicio de transfusión, son dos cosas completamente diferentes. Banco de sangre es un lugar donde se produce la sangre que ustedes van a pedir en algún momento para transfundir. Y servicio de transfusión es un lugar, en primer lugar, que está dentro de los hospitales, este no está dentro del hospital. Servicio de transfusión es un lugar donde se hace la prueba de compatibilidad a la bolsa y al paciente. Se lo compatibiliza los dos. Todas las bolsas de sangre que se producen, banco de sangre, viajan hasta el servicio de transfusión. Esa es otra diferencia. Nosotros solo tenemos un banco de sangre público en todo Santa Cruz. No hay más. Y el único banco de sangre público que tenemos, antes estaba al ladito del San Juan de Dios, no sé si se acuerdan. Ahora está en el cuarto anillo alemán. Ahí es donde se encuentra el banco de sangre actual. Es este edificio que ustedes ven ahí. Acuérdense, este edificio es el que produce la sangre que nosotros utilizamos. Y esa sangre que se produce va al servicio de transfusión. ¿Qué más tengo que saber de esto? ¿Existen otros bancos de sangre en Santa Cruz? Sí. Solo tenemos un privado. No sé si ustedes conocen el laboratorio SUNA o han escuchado del laboratorio SUNA. Bueno, SUNA es el único que tiene un banco de sangre privado. Y ahí me preguntaba el otro grupo, doctor, ¿y por qué no hay más banco de sangre privado? ¿Por qué solo uno? Porque cuando ese banco de sangre SUNA se habilitó, era otro el gobierno el que estaba. Y ellos habilitaron leyes para que se puedan habilitar bancos de sangre privados. Cambió de gobierno y anularon esa ley. Por eso nunca más, hasta el día de hoy, se puede habilitar un banco de sangre privado. No se puede. Otros países sí tienen banco de sangre privado. Nosotros no podemos, bajo ley, tener un banco de sangre privado. ¿Qué otros bancos de sangre tenemos en los servicios sociales? ¿Cuáles son los servicios sociales? Las cajas. La Caja Petrolera, la Caja Nacional, tienen su propio banco de sangre, pero ellos solamente le dan sangre a sus asegurados. Entonces, el resto de la población que no tiene un seguro social, el resto de la población que se maneja de manera pública, o el resto de la población que van a clínicas privadas, el único lugar donde se pueden abastecer de sangre es de este banco. Banco de sangre que se llama Banco de Sangre Regional de Santa Cruz de la Sierra, que está en el cuarto anillo alemán. Ese banco de sangre le da a todo Santa Cruz, incluyendo provincia. Le da a Guarnes, a Montero, a Portachuelo, a todas las provincias de Santa Cruz. Banco de sangre de aquí le tiene que abastecer. Por eso es que siempre necesitamos sangre, porque ellos no logran abastecer para tanta cantidad de población en Santa Cruz. ¿No? Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a hablar de todo lo que es bioética en la medicina transfusional. Banco de sangre y servicio de transfusión no podrían trabajar sin donantes, porque no puedo yo ir a una farmacia y decir, véndame una bolsa de sangre, o véndame una bolsa de plaquetas, o véndame una bolsa de glóbulo blanco. No es un medicamento que yo lo puedo conseguir. El único lugar que me puede dar estos componentes del banco de sangre, y banco de sangre necesita donantes. Por lo tanto, tenemos tres tipos de donantes, que quizás nunca más los logren ver o escuchar, pero sí es importante que sepan. El mejor donante que nosotros podemos tener y que la Organización Mundial de la Salud y la OPS luchan para que ese sea el mayor donante que asista al banco de sangre es el donante voluntario, o también llamado el donante altruista. Es aquel que va y dona al banco de sangre porque quiere donar, no porque voy a ir a donar por un amigo, por un familiar, por un conocido. No, el donante voluntario llamado altruista va y dona porque quiere donar sangre, no porque necesita a alguien que conoce que esa sangre. El donante voluntario o altruista, para que sea llamado así, ahí los tengo,
le dan un cartón de donante voluntario y lo anotan en su registro. De ahí viene la pregunta, ¿cuántas veces puede donar un hombre y cuántas veces puede donar una mujer en un periodo de un año? El varón puede donar 4 veces al año y la mujer puede donar 3 veces al año. La diferencia está, 1, con los ciclos menstruales de las mujeres que pierden más sangre, y 2, ¿por qué ese periodo? Porque acuérdense que los glóbulos rojos tienen una vida media de aproximadamente 90 a 120 días. Nosotros le damos ese tiempo a los glóbulos rojos y a la médula ósea para reponer lo que ustedes donan. El segundo donante es llamado donante familiar o de reposición. Es aquel donante que va al banco de sangre a donar, pero dice, vengo a donar por tal persona, vengo a donar por este hospital, vengo a donar por esta campaña. Es un donante que va y dona para reponer esa sangre, por eso se llama donante de reposición o donante familiar. La mayoría de los donantes que van a los bancos de sangre a donar está dentro de este grupo. Y el tercer donante, que no debería existir, pero lamentablemente hasta el día de hoy existe, es el donante comercial. Es aquel donante que va y dona sangre y le paga. No sé si ustedes se acuerdan en la época de la pandemia, cuando era el tema de donar el plasma, todo el mundo era como loco buscando dar plasma para algún familiar o algún conocido, y ahí muchas personas aprovecharon a donar, pero a cambio de que le paguen un porcentaje de dinero. Esos son los 3 tipos de donantes que tenemos. Ahora, el tipo de donación, acuérdense, sin sangre nosotros no pudiéramos realizar una transfusión, y sin los donantes no pudiéramos realizar también una transfusión. Tenemos 2 formas de donar sangre y poder obtener estos mismos componentes para transfundir. La primera es que la mayoría debe conocer o algún momento lo han hecho, que es la donación convencional, donde yo voy al banco de sangre, me siento en un sillón, me sacan la sangre, me llenan una bolsita. Esta bolsita está conectada a una balanza porque me mide la cantidad de sangre. Se dona aproximadamente 350 ml, eso es lo que me sacan de sangre. Recuerden que yo tengo circulando en sangre 5 litros y la cantidad de sangre que yo dono son 350 ml. La otra donación se llama donación por aféresis, donde lo mismo, el donante se sienta en un sillón, pero lo conectan a una máquina. Esta máquina yo la programo para que me traiga del donante lo que yo quiero. Si quiero solamente glóbulos rojos, programo para que solamente le saque glóbulos rojos. Si quiero plaquetas, la máquina solamente me va a sacar plaquetas del paciente. Si quiero glóbulos blancos, la máquina solo me va a sacar glóbulos blancos del paciente. ¿Cómo funciona? El donante está conectado, se fijan a estas tubuladuras vienen a la máquina, pero acá tiene 2 mangueritas. Una donde va a salir la sangre, esa sangre pasa por la máquina, yo a la máquina ya la programé para que solamente saque plaquetas. Entonces la máquina solo me retiene las plaquetas y el resto de la sangre lo devuelve al donante. Entonces el donante, cuando realiza la donación por aféresis, el donante solo pierde lo que yo le indico a la máquina que saque. Cuando yo dono así, por este procedimiento, por ejemplo, el ejemplo que le acabo de dar de plaquetas, yo puedo donar todos los meses. Todos los meses puedo ir al banco de sangre a donar plaquetas, porque no pierdo glóbulos rojos, porque no pierdo líquido del plasma. Lo único que pierdo es plaqueta. Mi cuerpo lo repone mucho más rápido que la reposición de los glóbulos rojos. Estas son las 2 formas en las cuales yo puedo donar: convencional y automatizado, que se llama por aféresis. Cuando hablamos también de bioética y hablamos de transfusión de sangre, no puedo dejar pasar este tema porque muchas veces se van a topar con esta situación. Con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, bajo ley, ellos tienen respaldo de no donar. Los testigos de Jehová, aparte de no donar, no reciben sangre. ¿Alguien conoce a los testigos de Jehová? ¿Conocer? Sí. ¿Sabes más o menos cómo es su religión? Sí, no se puede donar sangre. ¿Y recibir? Igual no se puede.
Porque eles acreditam que se tu recebes o sangue de outra persona, vas a passar da energia de outra persona para vós e assim vas a perder a salvação. Algo assim. Es una religión que se tiene que respetar, porque bajo ley están respaldados, por eso les pongo un artículo acá. Si ustedes buscan, hay muchos artículos donde los médicos han perdido su matrícula profesional por hacer caso omiso a esto. Entonces es algo bien serio. Y ahí podría preguntar, pero doctora, ¿cómo yo me doy cuenta que es testigo de Jehová? La mayoría de los testigos de Jehová portan su carnet. Entonces cuando yo estoy en una emergencia y llega un paciente, lo primero que hacen es buscar su identificación, ¿no? Para ver quién es ese paciente, para ver su nombre. La mayoría de las veces sale el carnet de testigo de Jehová. Pero doctor, ¿y si no tiene carnet de testigo de Jehová? Bueno, si no tiene carnet de testigo de Jehová y esa persona viene acompañada, por supuesto, si esa persona sabe que es testigo de Jehová, me va a decir que es testigo de Jehová. Entonces yo no me puedo hacer la OPA con el carnet y que no lo vi. No me puedo hacer la OPA con la persona que me dijo que es testigo de Jehová y me lo dijo y lo escuché. Y ahí me pueden decir, pero doctora, si no tiene el carnet, no viene acompañado con nadie, ese paciente está inconsciente, va a entrar a quirófano, ¿qué hago? Si yo no sé que es testigo de Jehová y decido transfundir, obviamente yo voy a firmar, porque toda solicitud de transfusión tiene que estar firmada por el médico y por alguien que lo autorice. Si el paciente está inconsciente, un conocido. Si no hay un conocido, no hay un familiar, el médico firma 2 veces, solicitando y autorizando. Si yo no sé que es testigo de Jehová porque no tiene un familiar, ahí no tengo problema legal. Pero si yo sé porque lo vi, si yo sé porque alguien me dijo, yo no puedo transfundir por más que corra riesgo su vida de ese paciente. Eso respecto a lo que es testigo de Jehová. Yo tuve una experiencia y seguro la van a tener acá. Tenemos muchas colonias de menonitas. ¿Saben quiénes son los menonitas? Por todos lados hay muchas colonias. Ellos son muchas personas de ellos son testigos de Jehová. A mí me tocó en un hospital público una pareja de testigos de Jehová menonitas. No conozco mucho su religión, pero sí del 100% de los menonitas que me ha tocado como paciente, les puedo decir que el 80% y es más, el 90% el que habla es el esposo. La esposa no se dirige, más aún si el médico es varón. Ella no habla, se dirige completamente al esposo. Esta es una pareja de menonitas. Ella estaba embarazada, estaba con preeclampsia, su 6º hijo. Obviamente la probabilidad de transfusión era bastante alta y se le pregunta, ¿no?, el tema de la transfusión de sangre, responde el esposo y el esposo dice que no. Al ser un hospital público, ustedes saben que siempre se les da una receta para que vayan y lo... Se le dio una receta al esposo, el esposo salió de la habitación y la paciente volvió a llamar al médico y le explicó que ella sí quería salvar su vida porque tenía 5 hijos más que cuidar en casa y eran pequeños, y que ella sí quería que la transfundan sin que sepa el esposo. Cuando yo hablo de transfusión de sangre, hablo que es una decisión autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que la que decide si se transfunde soy yo. No deciden mis padres, no deciden mis hijos, no deciden mi esposo, siempre y cuando esté consciente, ¿no? Obviamente si estoy inconsciente va a tomar la decisión la persona que esté cercana a mí, cualquier familiar o cualquier conocido. A eso me refiero con el tema de testigo de Jehová. Por supuesto les va a tocar más de una vez atender quizás a pacientes con testigo de Jehová y como dijo su compañero, ellos no donan ni reciben sangre por tema de su religión y ellos tienen respaldo legal en todo el mundo. Cuando yo hablo de transfusión de sangre, ustedes tienen que llenar 2 cosas. Así como llenan una historia clínica, cuando hablamos de transfusión de sangre se tiene que llenar 2 documentos. El primer documento se llama solicitud de transfusión y el segundo documento se llama consentimiento informado. Mientras esos 2 documentos no estén en la historia clínica, el servicio de transfusión no me va a dar la sangre para mi paciente.
Cuando yo hablo de solicitud, acá yo tengo que poner qué es lo que quiero transfundir al paciente, cuánto quiero transfundir, los laboratorios de mi paciente y por qué es el motivo de la transfusión. Y cuando yo hablo de consentimiento informado, este es un documento médico legal donde el paciente firma, acá va la firma del médico, su sello del médico, aquí se menciona el componente, acá va el nombre del paciente y acá, que no se logra ver bien, dice sí o no. Si el paciente acepta la transfusión, marca sí. Y si el paciente rechaza la transfusión, marca no. Pero ya sea que acepte o rechace, sí o sí al final tiene que firmar. Y aquí al final va el día, la fecha y la hora del momento que se hizo el consentimiento informado. Vuelvo a repetir. Ya yo sea que acepte o rechace una transfusión, este documento tiene que estar firmado por el médico y por el paciente. Si no está el paciente, algún familiar lo conocido, ¿ya? Bueno, la mayoría de las transfusiones que ustedes van a ver que se realizan y que van a pedir va a ser en emergencia, porque ahí es donde aparecen más los cuadros de hemorragia. Por lo tanto, los grados de hemorragia los vamos a clasificar en 4. Nosotros tenemos, me dije hace rato, circulando en sangre 5 litros, pero cuando mi paciente llega con una hemorragia a emergencia, no hay forma que yo le ponga un recipiente y que el paciente sangre en ese recipiente y yo sepa cuánto está perdiendo de sangre. No hay forma que yo sepa cuántos mililitros pierde. La única forma que me avisa a mí el grado de hemorragia que tiene el paciente son sus signos vitales. Sus signos vitales me avisan a mí cómo está el paciente. Cuando mi paciente tiene una hemorragia grado 1 y pierde menos del 15% del 100% de su volemia, acuérdense que el 100% de su volemia son 5 litros,